Estimados estudiantes, cuando ya hemos arribado a la mitad del curso, tenemos algunas horas de vuelo en estos sistemas electrónicos de registros médicos y ya creo que podamos comenzar una etapa mayor, una etapa mejor, toda vez que aún a pesar que ustedes fueran conocedores previos de estos sistemas de registro, hemos dado un poco de contextualización virtual o contextualización en el concepto propiamente dicho y en los manejos, ventajas, desventajas, desafíos que tienen los sistemas de registro médico electrónico, así como además nos hemos adentrado en algunos de los detalles administrativos de estos sistemas, su implementación, características de la implementación, además de los costos que representan y toda una serie más de detalles sobre la implementación. En esta clase de hoy o esta conferencia pretendemos, en definitiva, ya dedicarnos un poco más a la parte administrativa que tiene que ver con ustedes mismos. Cuando hablo con ustedes mismos, hablo con los asistentes médicos sobre qué efectos hacer, sobre qué hacer, cómo conducir una consulta, cómo conducir una entrevista, etc. Cuando se haya terminado la semana, si hemos cometido o si hemos cumplido con nuestros objetivos, han de haber sido por cuenta que se ha de demostrar la capacidad que tienen ustedes de organizar los registros médicos de los pacientes, sus documentos y la gestión de la historia clínica dentro del contexto de una asimilación de los Electronic Health Records. Además que ustedes hayan sido capaces de documentar precisamente o con precisión la información del paciente durante un encuentro clínico simulado, así haciendo la historia clínica, documentando de los antecedentes de un paciente, como los signos vitales, las alergias a los medicamentos, en una simulación que se va a hacer de los Electronic Health Records, que además de eso ustedes lo tienen en su poder. Cuando tengamos la clase en vivo, vamos además a adentrarnos un poco más en cómo realizar esto y tener algunas medidas prácticas. Créanme que esto definitivamente es hábito, o como les decía anteriormente, horas sentadas frente a la computadora, horas que ustedes dediquen a aprender y a caminar por los vericuetos que tiene cada uno de estos registros médicos electrónicos, cualquiera sea el modelo que utilicen. Además, tiene como objetivo esta clase o esta semana además reportar información relevante de una manera sucinta y precisa, como lo demuestra la documentación que se asocia a un encuentro telefónico o a un encuentro electrónico en un sistema de registro médico electrónico. Dicho estos objetivos principales, adentrémonos realmente en lo que va a ser la conferencia de la semana. Dice De Boer en el libro que nosotros tenemos, la simulación del chat, del SimChat, como se dice en muchos otros documentos. Lo que no se ha documentado, lo que no se ha plasmado en un documento, no ha existido. Luego, entonces, esto tiene no solamente efectos al efecto médico, digamos, repitamos la frase, sino además a todos los efectos legales, etc. Es decir, lo que no se ha brindado, lo que no se ha reflejado o lo que no se ha incorporado a un registro médico electrónico realmente no ha sucedido. Es decir, podemos estar abrigados de las mejores intenciones del mundo, pero si no reflejamos en los registros médicos electrónicos lo que nosotros hayamos visto, lo que nosotros pensemos o lo que nosotros nos conduzca en la atención del paciente, no tiene valor ninguno, ni a los efectos de la propia atención del paciente, ni a efectos legales, ni a efectos secundarios. De ahí que en definitiva los registros médicos electrónicos se utilizan, entre otras cosas, para registrar la historia clínica del paciente, registrar los estados o las condiciones de salud en general e historia general de salud del individuo. Y aquí pongo entre paréntesis el APP o antecedentes patológicos personales. Cuando hablamos de los antecedentes patológicos personales, hablamos de todos los antecedentes de ese individuo, desde las enfermedades eruptivas de la infancia, cuando hablamos de sarampión, varicela, paperas, estamos hablando de las enfermedades de la primera adolescencia, las más frecuentes, mononucleosis, todas las enfermedades que ese paciente haya tenido o todas las dolencias que ese paciente haya tenido, así incluso no hayan sido confirmadas.
Es decir, estamos hablando con un paciente, digamos, de 18 años que nos dice que en una etapa de su vida él tuvo cansancio fácil, tuvo fatiga fácil y que le hicieron pruebas y que no le demostró nada. Bueno, pudimos haber hablado, pudimos estar pensando de que ese paciente ya tenía una mononucleosis infecciosa, que es más frecuente, aún a pesar de que no ser tributaria de una sola edad, que es más frecuente en la periadolescencia, alrededor de los 15, 16, 17 años, etc. En esto también, en este registro de historia médica, cuando estamos hablando de antecedentes patológicos, por supuesto, estamos hablando también de las interconsultas que se han ofrecido con otros médicos, de los referidos que se han ofrecido otros médicos, de los exámenes que han hecho otros médicos, de las hospitalizaciones que ha tenido y por qué causa ha tenido ese paciente. En segundo término, una vez que se ha registrado eso, también se registran los motivos de consulta, que en inglés es CC, o Chief Complaints. Cuando hablamos de Chief Complaints, estamos hablando de las causas primarias que trajeron a ese individuo a hacerse este encuentro o a hacerse esta consulta. Ya después hablaremos en detalle sobre Chief Complaints, hablaremos sobre cómo debe conducirse, cómo reflejarse en estos registros médicos electrónicos, etc. Hablamos también de que se deben registrar los signos vitales, que también posteriormente hablaremos de ello. De todos estos aspectos vamos a hablar posteriormente. Los hallazgos físicos o el examen físico que se le haga a ese paciente, y no solamente reflejemos acá los datos positivos, sino que además es importante verificar lo que presumiblemente para nuestros efectos es negativo. Es decir, no significa negativo en medicina que el paciente no posea un signo, significa negativo que ese paciente tenga un examen físico, cuando estamos hablando, lógico, de examen físico, un examen físico que no ofrece el signo de la presumible o de la presunción diagnóstica que se tenga. Es decir, el hecho que nosotros estemos sospechando, digamos, de una tumoración abdominal y cuando palpemos ese abdomen no aparezca la tumoración abdominal, estamos hablando que es negativo, pero es negativo la tumoración abdominal. No significa por ello que no pueda tener un linfoma, que tiene tumores ganglionares, etc. Estamos hablando también de las alergias, o se deben reflejar las alergias del paciente. Se deben reflejar la lista de los medicamentos que está tomando ese paciente, la interacción entre esos medicamentos, los medicamentos over the counter o los medicamentos que se prescribe el paciente por sí mismo y que según la legislación médica aquí en Estados Unidos puede muy bien el paciente tomar sin aparentemente desarrollar reacciones colaterales o sin aparentemente desarrollar reacciones intermedicamentosas. Estamos hablando también de los exámenes de laboratorio, pero es que usualmente siempre hablamos de exámenes de laboratorio cuando realmente estamos hablando de todos los exámenes complementarios. Se deben reflejar todos los exámenes complementarios que se infieren o que se adhieren a una consulta. Hablemos entonces de los exámenes de laboratorio, hablemos de los exámenes de patología, hablemos de los exámenes de radiología. Hablemos de, cuando decimos patología, decimos las biopsias, decimos todos los exámenes que tengan que ver con el diagnóstico positivo de una enfermedad determinada. Además de que debemos reflejar en estos propios registros médicos electrónicos la educación sanitaria que se sigue con el paciente. Educación sanitaria que en estos momentos cobra gran importancia porque siempre la han tenido. No solamente que siempre la han tenido, sino que en otro momento, por ejemplo, el médico ofrecía una educación sanitaria a un paciente sobre el hábito o los hábitos nocivos de fumar. Sin embargo, el médico no tenía remuneración por ello porque además o no podía documentarse o no podía demostrarse que se había efectuado. Ahora, ¿qué hechos justifican una documentación acertada o adecuada de los registros médicos electrónicos? Bueno, una vez que se tienen los registros médicos electrónicos, se está confirmado, se ha demostrado que el diagnóstico que se consigue y el consiguiente tratamiento o el sucesivo tratamiento es mucho más efectivo que cuando no existían estos registros médicos electrónicos. Promueve la seguridad y disminuye la posibilidad de errores médicos. Es decir, ya no estamos hablando solamente de seguridad cibernética, no estamos hablando de la seguridad de que estos documentos o de que esta fiabilidad del sistema se pueda estar compartida entre personas o entre sujetos no afines a la atención médica. Estamos hablando en definitiva de que la seguridad que se promueve con referencia a la atención médica del paciente se incrementa toda vez
de que una vez que tenemos en nuestro poder más elementos de juicio, una vez que tenemos en nuestro poder más datos o más información sobre el proceso de salud de enfermedad, así vamos a tener entonces más preciso una toma de decisiones y por consiguiente no solamente la toma de decisiones va a ser mucho más adecuada, va a ser más adecuado todas las acciones ulteriores que se tomen a partir de una toma de decisión acertada. Si se toma una decisión que no se considera aceptada o que realmente no es de valor, luego entonces vamos a estar suponiendo de que el tratamiento y las medidas que se coadyuven después o que se le indiquen al paciente después, en las más de las veces no van a ser las adecuadas, en las más de las veces van a producir efectos contraproducentes, en las más de las veces, considerando que no produzcan esos efectos contraproducentes, van a no producir el efecto deseado que nosotros, el efecto deseado para nosotros y para, cuando digo nosotros, digo para el medical assistant o para el personal de salud en general. Además, estos registros médicos electrónicos sirven como documentación en el manejo de riesgo del paciente y provee evidencia de la calidad de la atención médica, así como los factores de comorbilidad. Cuando así estamos hablando, como ya les decía anteriormente, en la semana pasada, de que una vez que ya se logre documentar todos los códigos que concomitan o que concurren en un paciente determinado, cuando hablamos de código es que definitivamente estamos numeralizando o estamos digitalizando un proceso de enfermedad de un paciente. No vamos a fijarnos, no vamos a presumir de que el paciente tiene tal código. No, el paciente no tiene tal código, el paciente tiene tal enfermedad. Lo que es enfermedad, los efectos estadísticos tienen un código. Es decir, en la medida que concurran mayor número de códigos o mayor número de enfermedades o mayor número de factores de comorbilidad, así nosotros estamos en facultad de discernir los factores de riesgo o los riesgos mayores que tiene ese paciente de violar o de traspasar ese concepto de salud. De ahí que entonces tengamos mucho cuidado, conforme siempre les he dicho, siempre les he enfatizado, de que no estamos hablando de un mero número, estamos hablando de un paciente, estamos hablando de un individuo que se llama fulano de tal, que tiene una familia y que además de tener una familia, ese individuo concurre a nuestra consulta, en capacidad nosotros de medical assistant, concurre a nuestra consulta en la búsqueda de factores que mejoren su condición o su calidad de vida. También estos sistemas de registro médico electrónico proveen evidencia de la calidad de la atención a la tercera parte para el desembolso apropiado. Es decir, en la medida que nosotros lo podamos documentar o en la medida que nosotros podamos informar de todos esos factores de comorbilidad, así ha de ser la remuneración, así ha de ser el desembolso que va a hacer las compañías de seguro por la atención a esos pacientes. Les decía anteriormente, y hoy les vuelvo a enfatizar, que ya como corre el mundo actual en asuntos de salud, ya no se está pagando tanto por los procederes médicos, no se está pagando tanto por una consulta médica. Es decir, no es que no se está pagando tanto, sino es que no se le concede atención si no se ve el paciente como un todo, con un volumen, con una serie de documentos que me confirman, que atestiguan que ese paciente tiene tal patología y además de tal patología tiene otros factores concomitantes o comorbilidad que concurren y acrecentan o agravan esa patología. Luego entonces, si estamos hablando de que se está pagando realmente por los factores de riesgo más las enfermedades o patologías que tiene ese paciente, así ha de ser la importancia que nosotros logremos documentar en un sistema de registro médico electrónico todos esos factores concomitantes. Además, aseguran que la documentación registrada coincida con los códigos de CPT y ICD-10. Cuando le hablo de CPT y ICD-10, la mayoría de ustedes conocen lo que es la terminología y yo diría que no la mayoría, sino todos ustedes conocen lo que son el CPT y la ICD-10. No es otra cosa que los procederes que se efectúan sobre un paciente, además de los diagnósticos. Es decir, debemos verificar o debemos cerciorarnos, aún a pesar que seamos medical assistant nosotros, aún a pesar de que seamos codificadores, de que esos códigos que se incluyen en el CPT, en el ICD-9, sean realmente los que tienen que ver con el paciente. Para ello se deben seguir toda una serie de reglas que no es inherente en este momento estar apreciando, que son los llamados guidelines que se utilizan cuando se va a hacer la codificación. Es decir, en qué orden poner los códigos,
cómo poner los códigos, qué factores o qué incidencia en cuando se relatan estos códigos pueden hacer incorporar o pueden demostrar realmente la comorbilidad y en consecuencia pueden o no aumentar el pago que se va a hacer sobre esos pacientes. Así entonces, si ya estamos hablando en estos términos, si estamos hablando de sistemas de registros médicos electrónicos, es porque estamos hablando de que ya la consulta no es la consulta tradicional, aquella que nosotros veíamos solamente, que es el paciente sentado enfrente de nosotros como un medical assistant, tomando los datos, registrando los datos que nos estamos ofreciendo, sentado frente al médico, tomando los datos y haciendo el examen físico que usualmente el médico hace, sino además que existen otros tipos de consultas. Luego, partimos del criterio de que las consultas que se ingresan o las consultas que se hacen que justifiquen los ingresos de los datos a un registro médico electrónico están las llamadas consultas in situ, es decir, esa consulta tradicional que le hablaba, que es el ingreso de los datos que usted, cuando está sentado con el paciente, usted le está tomando al paciente, lo está ingresando, poniendo la atención al paciente, eso sí, pero que definitivamente es lo que el equipo médico toma o registra de los datos que el paciente le ofrece y de los datos de que sus propios sentidos pueden observar en el paciente. Eso es un modo de ingresar los datos al sistema de registro médicos electrónicos. Ya anteriormente habíamos hablado en esto de la semana pasada. Existe otro método, que es el reconocimiento de voz. Claro, el reconocimiento de voz ya ustedes lo conocen un poco. Se trata de un software que incorpora los detalles al sistema de registro médico electrónico a partir de un dictado que le realiza cualquier individuo, es decir, que la realiza el individuo que está a cargo de la atención del paciente, trátese del asistente médico, trátese del médico mismo, que tiene sus ventajas que son inherentes. Estamos hablando de que cuando se posee este software, que por lo demás es caro, no es caro en el sentido del dictado, es decir, nosotros conocemos lo que es la consulta tradicional, que el médico tiene su computadorita al lado o vamos a decir su grabadorita al lado y está grabando las cosas que hace en la consulta y después en un tiempo prudencial, después si tiene tiempo en la propia consulta, si tiene tiempo el fin de semana, si tiene tiempo en la noche, ingresa esos datos al sistema de registro médico electrónico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un software mucho más sofisticado, aún mucho más caro, que incorpora los datos que se hablen en la consulta o de los datos que suministre el médico o el asistente médico a los registros médicos electrónicos. Lo incorpora ya como información adecuada para su uso. Así, una vez que se tiene ese tipo de software, una vez que se tiene estos elementos en la mano, bueno, permite que el médico trabaje o que el personal de salud, entre ellos ustedes, los medical assistants, trabajen a manos libres. Es decir, usted puede continuar haciendo cualquier otro detalle, chequeándole la presión al paciente, digamos, tomándole la temperatura al paciente, cuando está simultáneamente ofreciéndole los datos a este sistema de registro médico electrónico. Elimina otras de las vertientes o factores positivos que tiene es que eliminan los problemas de las notas extraviadas, las notas perdidas. En eso tenemos vasta experiencia, yo creo que todo lo que hemos trabajado en salud pública. Una vez que usted escribe, se traspapelan los documentos y aún siendo usted muy responsable, que esto es un rasgo de responsabilidad supremo, se pierde. Créanme que se pierden, en ocasiones entra el laboratorista a la consulta, el laboratorista le informa a usted de tal resultado, usted puso el documento aquí al lado, cuando le dedicó atención a ese laboratorista o a ese personal de salud que vino, se traspapelaron los papeles y créanme que con mucha frecuencia que se pasaba eso. Bueno, una vez que existe este sistema de registro a partir de la voz, estos detalles desaparecen porque definitivamente no teníamos ningún documento que escanear ni incorporar al sistema. Lo incorporamos nosotros por nuestra propia voz. Disminuye por consiguiente la incidencia de errores y demoras en la transcripción. Es decir, usualmente los médicos cuando no tenían tiempo, el volumen de su consulta era tan elevado, contrataban a una persona. Esa persona era el transcripcionista que estaba presente en el momento que se ofrecía la consulta con el paciente. Ese transcripcionista tomaba todos los detalles de esa consulta y lo transcribía a un sistema de registro, cualquiera fuera el tradicional o fuera este registro electrónico. Bueno, una vez que ya definitivamente
se libera o se elude un intermediario, se elude otro individuo, se elude otro eslabón de la cadena, ya por consiguiente ya disminuyen los errores o la demora en la transcripción, disminuye la probabilidad de que se cometan esos errores y de que se den detalles que realmente no son. Además, incrementa en general la calidad de la atención al paciente. Bueno, si hemos visto que definitivamente, si hemos visto que se incrementa o se disminuye el tiempo de la atención al paciente, si hemos visto que se toman más detalles sobre el paciente, si hemos visto que ustedes, los medical assistants, pueden trabajar a manos libres, ir tomando la presión del paciente cuando van incorporando cosas al sistema, evidentemente se mejora, eso trae por consiguiente que la atención al paciente crezca exponencialmente en referencia incluso ya no digamos de los sistemas de registro médico electrónico, a la calidad del registro del sistema electrónico, porque no todos son iguales, no todos reflejan los datos en igual característica, no todos incluso trabajan con la misma rapidez. De ahí que incluso este sistema haya venido a ayudar un poco más aún. Ahora, existen otras consultas que se deben documentar, que son las llamadas consultas a distancia. Son dos, principalmente, ese tipo de consultas a distancia. Usted dirá, pero bueno, ya estamos hablando de ciencia ficción, ya estamos hablando de que el paciente no está enfrente del médico, ya estamos hablando de que el médico no puede palpar al paciente. Luego, si estamos hablando de este tipo de encuentros remotos, de encuentros a distancia, estamos hablando bien de encuentros telefónicos o de encuentros electrónicos, o de visitas telefónicas o visitas electrónicas. Las visitas telefónicas las más de las veces se utilizan cuando el paciente, digamos, se le acabó un refill de un medicamento que está tomando. Pues bueno, lo llama usted al medical assistant y le dicen, mire, se me acabó la clortalidona. Y usted ingresa al sistema de registro médico electrónico. Es cierto que el paciente tenía refill para 2 meses, ya se le acabó. Y como es un paciente crónico, que enfatizo en el crónico, usted sabe que definitivamente el médico le provee de más refill o le provee de una continuidad del tratamiento, que usted entonces entra al sistema de registro electrónico, se lo vuelve a indicar porque usted está autorizado para ello y el paciente en la tarde en la farmacia se lo están llevando a su casa otra vez. Las más de las veces estos encuentros telefónicos se efectúan con estos fines. Pero existe una consulta electrónica también o una consulta que se efectúa a través del chat. Bueno, ya esto es más ciencia ficción. Pero esta consulta a través del chat les decía y le enfatizaba en el paciente crónico. Es lógico que no se puedan efectuar estas consultas cuando son pacientes nuevos. ¿Por qué no debe ser? Bueno, cuando es un paciente nuevo que hay que instrumentar o hay que documentar todos los detalles en un registro médico electrónico, desde los antecedentes patológicos personales, desde el chief complaint, de todos los detalles anteriores, incluso detalles administrativos, como son en definitiva su edad, sexo, género, lugar de residencia, lugar de procedencia, etc. Eso debe ser sobre un paciente crónico, eso debe ser sobre el paciente conocido diabético, eso debe ser sobre el paciente conocido hipotiroideo, eso debe ser sobre el paciente conocido que fue operado de una tumoración abdominal. Es decir, es un paciente que se tenga conocimiento de sus patologías de base. No tiene sentido ninguno y además es una transgresión grave entrevistar a ese paciente por vía electrónica cuando el paciente no es crónico, cuando es un paciente. Y en esto debemos establecer bien la condición esta, toda vez que incluso considerando que el paciente haya venido 1 o 2 veces a consulta, que aún no se posea por el médico, por el asistente médico o por el personal de salud de asistencia a ese paciente, que aún no se posean todos los detalles o todas las evidencias de sus enfermedades o patologías asociadas, ojo, no se puede efectuar estas consultas electrónicas. El paciente es quien debe iniciar esta entrevista electrónica y debe ser bien prescrito, debe ser bien instrumentado o debe ser bien dicho o bien interactuado todos los términos con que se va a ofrecer el servicio. Así incluso estas conversaciones o esta comunicación electrónica deben también estar supeditadas a los registros o a las leyes de HIPAA. El proveedor debe documentar, es decir, el registro del médico, el medical assistant o el médico quien esté efectuando esto, y cuando digo así, lo digo que más se enfatiza sobre el médico, pero ustedes también como asistente médico van a tener su parte en esta acción, deben documentar bien en el registro médico electrónico
qué se hizo, cómo se hizo, cuál fue el criterio, el parecer, las impresiones diagnósticas, toda vez que esto está abierto o da margen amplio de posibilidades de fraude en la salud. De modo que, como se hace en la consulta normal, también en una consulta electrónica debe documentarse bien todos los datos que se toman. Así como también debe proveerse del tiempo, así como de los cargos que se van a efectuar. Es decir, el paciente debe saber que definitivamente por este encuentro electrónico se va a biliar y se va a biliar una cantidad tanto, aunque no se le den detalles lo que se le bilea, pero sobre qué registro, sobre qué base se va a hacer esto. Ahora, todo eso estamos hablando de que son los registros iniciales que se hacen sobre el paciente, son los registros iniciales que se hacen. Se debe documentar entonces toda la actividad clínica en el registro del paciente. Muchos miembros del staff médico tienen acceso a los registros médicos electrónicos, pero es con mucho el asistente médico quien más detalle o quien más datos e información somete o suple a los registros médicos electrónicos, toda vez que es el primero que tiene acceso al paciente desde el punto de vista clínico, es decir, sobre su causa de consulta, la historia de los síntomas, los antecedentes patológicos personales, las prescripciones anteriores que han tenido, que están tomando actualmente, las alergias que tienen, pero no solamente comentar la alergia. No solamente comentar que este paciente tiene alergia a la langosta. Este paciente tiene alergia a la langosta, buscar el modo de precisar si son a los mariscos en generales, si son a los peces en totales, si además ese tipo de alergia, ¿qué le ha producido? Si ha sido un rash cutáneo solamente o todo lo contrario. Tuvo mayor gravedad, incluso llegó un momento a tener consecuencias respiratorias, a tener consecuencias para su salud, consecuencias graves, quiero decir, que requirió de la asistencia del rescue, que si requirió de asistencia de un servicio de salud, etc. Es decir, es documentar la alergia partiendo del criterio de que documentemos que no solamente es alérgico a una cosa. Las más de las veces, las alergias son banales, las alergias son... es alérgico a tal medicamento porque le produce escozor en la nariz. Es alérgica a tal sustancia medioambiental, porque le produce tos, le produce una rinorrea, es decir, secreción por la nariz. No. Es documentar si la alergia está determinada primeramente. Además de eso, si no solamente que esté determinada, si ya se ha hecho estudios alérgicos, si un alergista lo ha estudiado a ese paciente, sobre qué bases se concluyeron, sobre qué elementos se concluyeron, sobre qué tratamiento se concluyó. Ahora, debe hacerse una historia concienzuda sobre los antecedentes patológicos personales. Cuando así se habla de las siglas PFSH en inglés, es decir, The Past History, la historia pasada de ese paciente, de Family History y de Social History. Estamos hablando de la historia del paciente pasado que le hemos enfatizado anteriormente, es decir, todos los detalles anteriores que nos pueden auxiliar y que nos den detalle a nosotros sobre el estado de salud y enfermedad de ese paciente desde que su infancia, sino además la historia familiar del paciente. Sabemos, ustedes lo saben, que existen enfermedades de transmisión genética, existen enfermedades hereditarias, existen enfermedades que son incidencia mayor en una familia, existen enfermedades donde existen en otros países con menos desarrollo cultural, existen los matrimonios entre mismos familiares afines, etc. Y es mayor la incidencia de algunos tipos de enfermedades genéticas. Por eso es que esa importancia, la importancia familiar. Pero además de eso, no solamente familiar, esto se imbrica con las causas sociales. Existen enfermedades, por ejemplo, del hacinamiento, dependiente del hacinamiento, la tuberculosis, el parasitismo intestinal. Esas enfermedades concurren y se dan más en pacientes, no solamente que sean pobres en su desarrollo socioeconómico, sino que además tenga una cultura no desarrollada, con no lavado de las manos a continuación de las deposiciones, con no lavado de las manos habituales, con una historia de parasitismo intestinales grandes. Es decir, esto se concomita muchas veces y casi todo trabaja junto. Cuando hablamos de antecedentes patológicos personales, que se hable de la historia familiar y que se hable de la historia social, las más de las veces todos estos hechos se concomitan, se unen y dan un cuadro aproximado sobre qué enfermedades aproximadamente debe tener un paciente. Por suerte en Estados Unidos no tenemos
muchos de este tipo de enfermedades. Pero sí se sabe, por ejemplo, que existe un incremento de la tuberculosis. Así se sabe, por ejemplo, que existe un incremento de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, de ahí la importancia que se requiera. Pero además de esto, ¿qué debemos reflejar aquí? Cuando usted ya documenta esos elementos, también se documentan reviews o systems, perdón, ROS que se llama. Es decir, usted le pregunta o en los sistemas estos electrónicos tienen los síntomas más usuales que son frecuentes o más usuales cuando así les digo, sobre sistemas en apartado. Sobre el sistema respiratorio, usted tiene tos con expectoración, tiene tos sanguinolenta, tiene tos seca, tiene una tos productiva. Cuando vas a enfermedades digestivas o aparato digestivo, cómo son sus digestiones, cómo son sus degluciones, cómo son normalmente cuántas comidas usted hace en el día, cómo son las deposiciones. Es decir, estamos hablando de los síntomas más frecuentes según los sistemas que estemos estudiando, los sistemas que se estén interrogando el paciente. Se le debe preguntar, por supuesto, cuando usted le preguntaba de los antecedentes patológicos personales, se le debe preguntar también sobre los antecedentes patológicos quirúrgicos. Es decir, ya no estamos hablando actualmente sobre el aspecto clínico o enfermedades clínicas, también sobre enfermedades que han requerido de tratamiento quirúrgico. Así estamos hablando, ustedes saben que ese paciente viene con un dolor inguinal, con antecedentes de haber tenido una intervención sobre una hernia inguinal. Bueno, eso nos orienta. Puede ser una hernia inguinal recidivante, puede ser una hernia inguinal que realmente sea del otro sitio por cuenta que ese individuo, digamos que sea un individuo que esté gordo, que tenga un abdomen en péndulo y que es más frecuente incluso una hernia inguinal en ese tipo de individuos con un relajamiento de la musculatura de la pared abdominal, es mucho más frecuente y eso nos orienta a nosotros. Así como también las historias medicamentosas, las reacciones a las anestesias. Existen pacientes que te lo dicen. Yo estuve muy grave cuando me operé porque dice reacción a la anestesia. Bueno, vamos a averiguar qué le dieron a ese paciente, un fentanil, qué le dieron a ese paciente, una neuroleptoanalgesia, qué le dieron a ese paciente, una sedación. Entonces, son detalles que nos orientan a nosotros y que debemos ponerlo en los registros médicos electrónicos para poder precisar sobre el diagnóstico que podamos hacer en el presente. Entonces, incluso eso se lleva hasta pensar en eso sobre, si es una dama, por supuesto, sobre los embarazos anteriores. Cuando estamos hablando de embarazo, estamos hablando incluso sobre la historia obstétrica, es decir, estamos hablando sobre cuántos embarazos ha tenido, cuántos han llegado a término, cuántos abortos ha tenido, de esos que han llegado a término, cuántos nacieron por vía natural, cuántos nacieron por vía cesárea, cuántos nacieron vivos, cuál fue la causa de morbilidad en esa muerte neonatal, etc. Estamos hablando entonces que ya nos adentramos en la consulta con el paciente a preguntarle los detalles de esta consulta para precisamente registrarlo en los registros médicos electrónicos, para adicionarlo en el registro médico electrónico, para incorporarlo e introducirlo en el registro médico electrónico. Estamos hablando de chief of complaint o de la causa principal de la consulta. ¿Qué detalle tiene este chief of complaint o causa principal de la consulta? Que nosotros debemos ponerlo según las propias expresiones derivadas del paciente. ¿Por qué es importante poner las expresiones derivadas del paciente? El paciente nos va a traer a nosotros su carga cultural, nos va a traer su carga de conocimiento cuando nos dice a nosotros, médico, yo tengo una tos que parece ser que sale de una caverna, yo tengo, esa tos es seca, esa tos es al amanecer, cuando me levanto, cuando cambio de posición, eso nos va a orientar a nosotros cuando nos referimos con las propias palabras del paciente. Ya no estamos hablando del conocimiento que nosotros tengamos. El conocimiento que nosotros tengamos nos va a ayudar después a moldear ese síntoma que el paciente nos está refiriendo. Pero siempre a partir del criterio de que reflejamos en la historia clínica o en el registro médico electrónico, reflejamos lo que el paciente nos dijo. Así, por ejemplo, se deben diferenciar sobre condiciones agudas o condiciones crónicas. Se habla de una condición aguda, es la que aparece generalmente, son las condiciones que aparecen súbitamente. Pueden ser de mucha severidad o de poca severidad, pero que generalmente tienen una aparición súbita y generalmente son de poca duración. Y se habla de un criterio de cronicidad cuando las condiciones persisten durante el tiempo. Y no solamente que persisten, puede ser que incluso tenga una sintomatología que haya desaparecido en algún momento determinado, pero que sea recurrente.
Reaparece a los 6 meses, volvió a tener esa tos cavernosa al amanecer con los cambios de posiciones. Entonces ya no estamos hablando de que sea una tos recurrente, estamos hablando de que es una tos crónica, por su permanencia en el tiempo, por violar la etapa esta que estábamos diciendo de ser aguda, que aparición súbita, de relevancia súbita, pero también que se va de poca duración o que se les va rápido. En este capítulo, entonces, debemos también reflejar la historia de la enfermedad actual o History of the Present Illness. ¿Qué decimos aquí? Decimos aquí y tratamos de acercarnos un poco también a lo que el paciente nos relata. Bueno, el paciente nos relata que hace 15 días al levantarse notó que tenía esta tos seca, cavernosa, que se exacerbaba con los cambios de posición, que no resolvía con los antitusivos normales o usuales, pero que a medida que discurría el día, entonces al paciente se le quitaba esa tos. Ya eso nos va orientando. Eso es lo que es la historia de la enfermedad actual. Que esto se fue agudizando, se fue incluso agravando, que a partir del tercer o cuarto día, eso es todo lo que debemos reflejar. A partir del tercer o cuarto día, ya no solamente esa tos era seca, sino además se concomitaba con esputo sanguinolento, que en las tardes se manifestaba más, en las tardes tenía incluso febrícula. Bueno, nos está orientando que el paciente posiblemente sea un portador de una tuberculosis, de una listeriosis, de alguna otra enfermedad. Pero bueno, cuando les hablo así de la historia de la enfermedad actual, les hablo que se debe documentar cómo fue la aparición de esta causa de consulta o de esta enfermedad que el paciente nos relata a nosotros. Por consiguiente, deben ponerse en los registros médicos electrónicos la lista de los problemas. La lista de los problemas es una lista que elabora el médico, que es lógico también con la anuencia, con la asistencia de la Medical Assistant, que se hace para medir el grado de severidad de alguna de las condiciones concomitantes o concurrentes en la patología del paciente. Así, una lista de problemas, lo primero que vamos a nosotros a tratar es, vamos a indagar sobre esta tos. Esto un poco que tiene que ver con los assessments, que después le voy a hablar posteriormente. Vamos a hacerle un rayo X. Vamos a verificar en la familia si existe alguien más que tenga esa tos. Vamos a verificar las condiciones socioeconómicas de este individuo, cuántas habitaciones tiene la casa, cuántas personas viven, cuántos niños hay en el hogar. Entonces, esta lista de problemas nos permite identificar los problemas por su mayor acuidad, por su mayor agudeza, por su mayor relevancia, por su mayor preponderancia en la salud del paciente. Asimismo, identifica factores de riesgo y enfermedades específicas a algunos segmentos de la población. Cuando nosotros hablamos de que tenemos una lista de problemas en este paciente, Juan Alberto, que tiene esa tos cavernosa, pero que nos asiste a nosotros otro paciente que vive en la vecindad que tiene una tos cavernosa. Cuando nos asiste otro paciente que visita la casa de Juan Alberto que tiene una tos cavernosa, bueno, nos está incidiendo nosotros de la posibilidad de una transmisión de una enfermedad respiratoria y habíamos pensado en tuberculosis y seguimos pensando en una tuberculosis. Entonces, ayuda a evaluar las medidas de Gillis. Es decir, esta lista de problemas nos provee a nosotros como personal de salud de una serie de detalles sobre la epidemiología de algunas enfermedades, es decir, sobre la incidencia de algunas enfermedades, sobre la preponderancia de algunas enfermedades en un sector determinado de la población. Luego, entonces, ¿dónde es más acucioso o dónde es más de interés establecer medidas de protección contra la familia o realizar este estudio o este home study? Bueno, en tal segmento de población que incluye desde la calle tal hasta la calle tal, en tal que está acusado este segmento de la población, este segmento geográfico está acusado por el río tal, que se suministra del agua de tal sitio, etc. Ayuda a identificar además los individuos que son proclives a ser objetos de investigación. Es decir, una vez que nosotros hagamos evaluaciones específicas de salud sobre cómo llevar la salud a ese segmento de población que nos está viniendo con esa tos cavernosa, con esa tos seca, que después se hace productiva, que al tercer día aproximadamente ya aparece con esputo sanguinolento. Una vez que nosotros hagamos esto, nosotros a la vez estamos haciendo estudios de investigación porque nosotros muy bien estos registros médicos electrónicos nosotros nos ofrecen, si nosotros les solicitamos en ocasiones,
cuántos pacientes tenemos por tal causa, o cuántos pacientes tenemos con tal código, cuántos pacientes tenemos que nos consultan por todo esto, o además a nosotros mismos nos asalta la duda de que, bueno, tenemos ya una incidencia aumentada de pacientes que están viniendo por esta causa. Luego estamos hablando de que ya se somete o ya está sujeto ese segmento de población a un estudio sobre condiciones específicas de las condiciones ambientales. Vamos a reflejar la medicación como ya hemos venido hablando en 2 semanas. Pero existe una cosa muy curiosa. Las más de las veces, todos los pacientes crónicos, esos viejitos que nosotros tenemos que vienen a consulta, ellos saben que están tomando aspirina. Ellos saben que están tomando clortalidona, pero no saben el cúmulo de las medicinas que están tomando. Y créanme, en ocasiones están tomando 10, 12, 13 medicamentos. Bueno, una de las vías incluso que nosotros tenemos de reflejar en los registros médicos electrónicos todos los medicamentos e incluso para que nos brinde estos registros médicos electrónicos la incidencia o la interacción entre los medicamentosa, los posibles efectos colaterales que tengo para nosotros orientarnos sobre síntomas en específico que ese paciente tiene. Es diciéndole al paciente, mire, ¿por qué usted no hace una listica que usted viene el día 5 a consulta? Haga una listica, tome toda la medicina que usted toma, póngala encima de su mesa y escriba con sus propias palabras ahí los nombres de esas medicinas. Si puede, me le pone al lado el nombre de la medicina un numerito chiquito que viene junto con MG. Y ya entonces, y de ustedes ponerme también, si puede, o auxíliese con un hijo, auxíliese con un nieto, ponerme cuántas veces se toma eso en el día. Esto nos sirve porque casi siempre ese paciente crónico que viene, que toma muchos medicamentos, no recuerda todos los medicamentos. Y por consiguiente deben haber efectos colaterales, reacciones medicamentosas, que no estamos en capacidad de conocerlos realmente, toda vez de que no conocemos los medicamentos totales que toman. Porque además, unos los mandamos nosotros. Otros en una consulta anterior no logramos reflejarlo, que se lo había mandado el cardiólogo y por propio error nuestro, se nos fue de la mano poner lo que el cardiólogo le mandó. Pero además de eso, el paciente, por su seguro, tiene acceso a una serie de medicamentos over the counter. Es decir, ese paciente fue y pidió Benadrylina, pidió el Benadryl, que se denomina, a la farmacia, y se lo dieron con la posible concomitancia que tenga de que le den somnolencia, que le dé fatigabilidad, que le puede dar incluso taquicardia, que son los llamados efectos colaterales, y estemos nosotros previendo o tratando o condicionando a ese paciente por una somnolencia, suponiendo de que lo está produciendo otro medicamento, cuando ese paciente no nos está diciendo a nosotros, porque no lo tenemos reflejado en nuestros registros médicos electrónicos, que está tomando ese Benadryl, que está tomando un somnífero, que está tomando un sedante, un tipo de carbamazepinas, etc. Entonces, es importante que reflejemos todo, incluso hasta los over the counter, cuáles fueron los medicamentos que le hicieron daño, qué reacción hizo a esos medicamentos, los efectos secundarios que le causaron a esos medicamentos, e incluso cuál medicamento tuvo que descontinuar por cuenta de que le estuvo haciendo ese daño. Cuando nos referimos entonces además que debemos reflejar o que vienen partes en el registro médico electrónico que van a reflejar sobre la vacunación y los programas. Siempre que oímos hablar de vacunación, pensamos en el niño solamente. Y no solamente el niño es el que tiene un programa nacional de vacunación, no solamente es el niño el que tiene que ponerse los tozoides, tiene que ponerse la triple vacunación, no solamente el que tiene que ponerse tal cosa, son los adultos también, y sobre todo los adultos expuestos a algunas enfermedades propias o dependientes de su propia profesión. Estamos hablando, digamos, un personal de salud como somos nosotros todos, un personal de un salón de operaciones, debe estar vacunado contra la hepatitis B. Debe estar vacunado contra la hepatitis B porque definitivamente un técnico laboratorio está manipulando componentes de la sangre que pueden ser capaces de ser contaminantes. Luego, cuando hablamos de vacunación, tenemos que no solamente acceder o tenemos no solamente que reflejar en los registros médicos electrónicos la vacunación desde niño que ese paciente se efectuó, sino además vacunaciones dependientes o que definitivamente tuvieron que ver o tienen que ver con su profesión actual, con su incidencia actual. Digamos que ese paciente fue mordido por un perro y que hubo necesidad de ponerle también la antirrábica.
Luego debemos reflejar también esa antirrábica por la posibilidad que exista de que ese perro no se siguieran con él las conductas adecuadas. Y ese perro no se sacrificó, ese perro no se estudió, etc. De ahí que entonces no solamente, lo que llama la atención es que no solamente debe reflejarse la vacunación o trabajarse con la vacunación cuando se trate de niños, sino además con adultos. Pero además de eso, debemos trabajar con los programas nacionales. Estamos en presencia de una paciente que tiene más de 21 años, femenina y que ya tiene relaciones maritales. Bueno, si ya tiene relaciones maritales esa muchacha, debemos hacerle su Papa Nicolau por la posibilidad de que ya tiene de haber adquirido un cáncer cérvico-uterino. Estamos hablando de un individuo que tiene más de 50 años, hombre por más señas, que debemos seguir un programa nacional de pesquisaje del cáncer de próstata. A ese individuo hay que hacerle un PSA o un antígeno prostático. Estamos hablando de un diabético que se diagnosticó inicialmente con una A1C por encima de, digamos, de los 7, que no ha venido los últimos 6 meses, que no se le ha hecho estudios renales en los últimos 6 meses, que no ha ido al oculista o no ha ido al optometrista para saber si pueda tener la incidencia de una retinopatía y evitar la retinopatía toda vez que se trate esa diabetes adecuadamente. Es decir, no solamente se va a reflejar la vacunación, sino además, como tenemos la posibilidad de conocer cuál es la enfermedad real que ese paciente tiene, tenemos que trabajar sobre los temas, sobre los detalles más acuciantes, los detalles más importantes que discurren, que no solamente están en el programa, sino que además se aconseja que se siga. De ahí que esos programas nacionales no por gusto están. Esos programas nacionales no es porque definitivamente se pretende hacer solo un pesquisaje, sino que además es que se ha demostrado científicamente que el diabético tiene mayor incidencia de retinopatía, de ahí que se le denomina retinopatía diabética, que tiene mayor incidencia de un daño renal, de ahí que se le llama chronic kidney disease. Luego entonces los programas nacionales establecen que una vez que sea diabético, todo ese individuo todos los años tiene que ir a verse con un optometrista. Ese individuo tiene que cada 6 meses o menos de un periodo con una frecuencia de 2 veces en el año hacerse un estudio renal adecuado y si algo no sucediera o si algo estuviera afectado, enviarlo a un nefrólogo que es el que va a tener el criterio para decirnos a nosotros si tiene realmente una enfermedad crónica de riñón o no. De ahí que entonces esos programas se manejen en dependencia de hacer el screen, de hacer el pesquisaje de la población sana, pero además de eso a la población crónica que nosotros tenemos en nuestro consultorio. La educación sanitaria. Cuando hablamos que una de las ventajas que tenían los registros médicos electrónicos era que se podía efectuar una educación sanitaria adecuada con el paciente, no solamente nos referíamos a que nosotros imprimimos un documento, se lo entregamos al paciente se lo lleva a casa y en la casa se pone a leer el documento y dice que el hábito de fumar es nocivo, que es la mayoría de los cánceres de pulmones que se diagnostican sobre la base de fumadores, que el cigarrillo tiene tantos componentes que son nocivos. No es solamente eso, sino que además nosotros propiamente, en nuestra consulta como asistentes médicos, nosotros estamos en la capacidad de no solamente eso, sino sensibilizar al paciente a través de la comunicación oral, sensibilizarlo que ese hábito de fumar es nocivo y ejemplificarle nosotros con hechos, ejemplificarle, es decir, establecer el rapport, establecer las circunstancias, establecer la relación con ese paciente de modo que la situación sanitaria no se circunscriba solamente a un documento que en muchas ocasiones va a parar a la basura de la casa, sin que el paciente lo lea, sin que el señor lo vea. Así entonces, estamos hablando de que existe educación sanitaria individual. Pero si tenemos una población amplia que sabemos nosotros que ahora actualmente existe una alta incidencia de Zika, podemos pararnos en un front desk cuando tengamos 4 pacientes y decirle, vamos a hablar un poquito de Zika. Mira, tenemos que evitar que el mosquito Aedes aegypti prolifere en nuestra zona y podemos evitarlo haciendo esto. Ahí estamos ofreciendo educación sanitaria y no solamente estamos ofreciendo un documento que se llevan para casa y que la más de las veces, les repito, para en la basura. Esa educación sanitaria puede ser individual cuando se la hacemos al individuo, puede ser de grupo, pero además eso puede ser auxiliada por un vídeo que le pongamos al paciente, puede ser auxiliada por este propio sistema de registros médicos electrónicos que tienen vídeos concomitantes para poder producir eso y decirle al paciente, mira, asómate aquí un momentico y miras la computadora a su lado, mira qué produce realmente el hábito de fumar y nombrárselo.
Ahora, lógico, ¿qué condiciones debe tener una educación sanitaria o la comunicación con el paciente para que realmente sea efectiva? Para que realmente lleven a cabo los efectos que nosotros deseamos o los efectos que desea el sistema de salud o los efectos que desea el que nosotros le ofrezcamos una atención de salud adecuada. Bueno, debe ser un ambiente tranquilo, debe ser un ambiente privado. Estamos hablando que esa mujer vino a nosotros con una enfermedad de transmisión sexual, que nosotros debemos darle educación sanitaria. No solamente ofrecerle tratamiento, sino darle una educación sanitaria sobre el uso, digamos, del condón, sobre ser más selectivo en la pareja, sobre la selección de una sola pareja. Esto no vamos a hacerlo en el medio del front desk. Eso debe tener la privacidad, debe tener la seguridad de estar en una consulta donde tengamos un ambiente agradable, además de que se hable con el paciente y se respete la integridad del paciente. Cuando hacemos educación sanitaria, en ocasiones pasamos un límite y no nos ubicamos que ese paciente no es médico, que ese paciente no es medical assistant como nosotros, que ese paciente no está en capacidad de entender nuestra terminología. Pero además debemos tener cuidado no ofrecerle una cantidad abrumadora de información de que ese paciente cuando salga de ahí lo que salga es con la cabeza echando humo, como decimos vulgarmente, y que muy pocos resultados vamos a lograr con esa educación sanitaria. Si acaso sea una idea, dos ideas, es decir, brindarle la información que sea capaz de sensibilizarlo para que definitivamente llegue a casa y si coge ese documento que le dimos y lo lea. De otro modo, lo que estamos produciendo incluso es el alejamiento del paciente, el agobio del paciente y el paciente no se va a sentir feliz. Tenemos que ofrecerle la confianza suficiente a ese paciente de modo que sea capaz de preguntarnos, que sea capaz de discernir, que sea capaz de tener dudas, que sea capaz de preguntarnos o de indagar sobre su propia patología, sobre los propios efectos deseados, sobre el propio tratamiento que nosotros vamos a hacer. Es decir, ofrecerle educación sanitaria partiendo del criterio de que ese paciente introvierta la característica de que ese médico que está a su lado va a ofrecerle la información necesaria y suficiente como para que él logre tener acceso a un buen sistema de salud. En ocasiones hay que hacer demostraciones prácticas sobre los detalles que estamos hablando del paciente. Es decir, no hacemos nada, no logramos nada con enseñar a un diabético a inyectarse insulina si no tenemos una jeringa en nuestras manos y le ofrecemos una jeringa. Estamos hablando de que logre tomar 10 unidades de insulina, qué es lo que son 10 unidades de insulina, cuál es la medida de las 10 unidades de insulina. Es decir, las demostraciones prácticas a nosotros van a coadyuvar o van a incrementar el nivel de conocimiento que el paciente tenga. Por supuesto, enfatizarle al paciente que siempre que tenga una duda, que siempre que tenga cualquier interrogante, que llame a la oficina, que el medical assistant y el médico también van a estar en capacidad de responderle cualquier duda. Si no podemos en este momento, tenemos que anotarlo, pero tenemos que llamar al señor Juan Abreu, porque el señor Juan Abreu nos preguntó sobre tal detalle. Algo que es inherente al medical assistant: la toma de los signos vitales y el reflejo en el sistema de registro electrónico de los signos vitales. Cuando hablamos de los signos vitales, todo el mundo se circunscribe a 3 o 4, pero tenemos que considerar que existen otras cosas que también están dentro del contenido del Medical Assistant que se incorporan a los registros médicos electrónicos y que no son precisamente los signos vitales. Bueno, hablamos de signos vitales cuando se registra la temperatura corporal, se registra el pulso, se registra la frecuencia respiratoria, se registra la presión arterial, pero existen otros detalles, existen otros elementos que quizás no estén asequibles en todas las consultas médicas, quizás no estén asequibles en todos los servicios médicos, pero que también se relacionan con nuestra actividad como medical assistant. La oximetría o la medición de la concentración de oxígeno, la altura que el paciente tiene, que a todo paciente debe medirse siempre que viene a la consulta, el peso, y de ello se nos deriva en los registros médicos electrónicos que nos da el índice de masa corporal o BMI, como se escribe en inglés. Este índice de masa corporal lo que relaciona es el peso ideal que debe tener el paciente en correspondencia a la altura que tiene. Cuando hablamos de un índice de masa corporal elevado, estamos hablando, por supuesto, de un grado que puede ser, que puede llegar a la obesidad o quizás no llegue a la obesidad, porque existen tablas, o existe, dependiendo de la altura y el peso del paciente, existen tablas que nos han de hablar a nosotros sobre ese índice de masa corporal y que nos orientan a nosotros sobre patologías específicas. Además de decir,
que cuando existe un índice de masa corporal elevado, existe mayor preponderancia a una diabetes, existe mayor preponderancia a una hipertensión, existe mayor preponderancia a un infarto agudo de miocardio, existe mayor preponderancia a un stroke, etc. Esto nos orienta a nosotros, son detalles ínfimos pero que nos orientan. Además, por ejemplo, si se trabaja una consulta de pediatría, medición de la circunferencia cefálica, de la altura no solamente, sino del tamaño total del nené. Y la circunferencia cefálica no es que solamente sea durante el primer año de vida. No, la circunferencia cefálica, tenemos un niño que tiene 3 meses o 3 años, digamos, perdón, y tiene una circunferencia cefálica elevada, bueno, podemos estar hablando de que tenga una hidrocefalia. Es decir, son detalles que no se usan frecuentemente o asiduamente en una consulta, pero que también dan criterio. Y eso todo está en dependencia del nivel que tenga la consulta. ¿Qué también tenemos responsabilidad los medical assistants o qué también nosotros debemos hacer? La entrada de órdenes a estos registros médicos electrónicos. Es decir, el asistente médico en ocasiones tiene que hacer cosas, o está en su contenido de trabajo, hacer cosas que dependientemente del sitio donde esté, puede incrementarse ese número de cosas o no. Es decir, usualmente el asistente médico, cuando llega el paciente que lo interroga, lo pesa, lo mide, le toma su presión arterial, le toma su pulso, le toma su concentración en oxígeno, le realiza un electrocardiograma, le realiza si existe posibilidad de que venga por una diabetes y una medición de la glucosa en sangre, una glucometría ahí mismo en consulta, que hay equipos suficientes para eso, más de muy fácil acceso, etc. Y existen algunos otros sitios donde incluso se realizan audiometrías, se realizan pruebas funcionales respiratorias, que ya la prueba funcional respiratoria es una cosa tan banal, es una cosa de tan poco costo, que ayuda mucho en una consulta y yo pienso que debe estar al alcance de cualquier consulta en específico. Repito, cuesta muy poco. Ahora, todas estas cosas conllevan a una entrevista con el paciente y ya el paciente ha surtido todos los efectos. Pero además de ello, todo ese paciente, todos los detalles que se han copiado del paciente, se asocian además a los detalles del examen físico, la exploración física del paciente. Y todo ello hace lo que se llama una nota progresiva. La nota progresiva refleja el desarrollo de la consulta médica o el encuentro médico de una buena documentación. Da fe de una buena atención. Una buena documentación da fe de que los hallazgos clínicos sean adecuados. Una buena documentación incide sobre un buen tratamiento del paciente. Una buena documentación disminuye la capacidad o la frecuencia o la incidencia de los errores médicos. Por consiguiente, con una buena documentación, de una nota progresiva adecuada, de una nota médica buena, se disminuyen incluso hasta las demandas legales contra la oficina, etc. Ahora, cuando hablamos de una nota progresiva médica, estamos hablando de 5 elementos principales. Hasta hace poco eran 4 elementos, era muy sencillo, era el llamado SOP, que la mayoría de ustedes conocen. Es decir, estamos hablando de la S, la O, la A y la P. Ya incluso se le adicionó una E posterior que tiene que ver con la evaluación del paciente. Pero lo de cierto, que estas 5 cosas nos dan a nosotros los elementos sobre una nota progresiva o una nota médica. La S se corresponde con los síntomas subjetivos. Los síntomas subjetivos es la información que el paciente brinda sobre la causa que lo trae a consulta. Es decir, es la información que ese paciente ofrece sobre los síntomas que tiene. Yo hace 15 días que me siento fatiga, me siento cansancio, me siento debilidad muscular, que se concomita con los factores objetivos que apreciamos el medical assistant y el médico, o a más que puedan ser corroborados. Es decir, ese paciente nos dice a nosotros que tiene zumbido de oído, que tiene dolores de cabeza, que nosotros confirmamos cuando tomamos una presión y la presión nos da alta. Esos son los factores objetivos, es decir, lo que se ve, lo que se palpa, lo que se observa, lo que logra ser medible. La A se corresponde con el assessment o la evaluación, que es la sumatoria o es la incidencia o es el cúmulo de diagnóstico o impresiones que tenemos sobre los procesos que están llevando ese paciente a ese desenlace o a ese síntoma subjetivo que él nos refleja a nosotros. Por consiguiente, una vez que tengamos los assessments, le propiciamos al paciente el plan, que no solamente es el plan médico, no solamente las prescripciones, no solamente son las medicinas que se le van a mandar, sino además
que es el plan, lo que se pretende hacer sobre, ponemos o plasmamos en el plan, se le va a hacer una glucosa inducida por la ingestión, se le va a hacer tal cosa al paciente, todo eso es plan. Es decir, no hemos arribado al diagnóstico, pero sí tenemos un plan sobre cómo arribar al diagnóstico o cómo llevar a ese paciente al diagnóstico. Y además, una etapa final que es de reciente adquisición, que es de evaluación y educación. No siempre se utiliza, pero cuando se haga debe documentarse fehacientemente, porque de su documentación, recuerde usted, no solamente va a estar enriquecida la historia clínica o la nota progresiva, sino que de su documentación se infieren aspectos legales, de su documentación se infiere que haya mayor reembolso para la unidad, etc. Todo lo que estamos hablando es de documentación. Lo más importante es que todo lo que se haga en una consulta médica, se registre en una consulta médica, debe estar documentada. Y por supuesto que debe estar firmada por el médico. Existen diferencias de criterio sobre definitivamente cuándo es que debe firmarse una nota progresiva, cuándo es que debe firmarse una nota médica. Y existen criterios disímiles sobre eso. Lo de hecho es de que existen regulaciones y que debe estar firmada con la premura mayor posible que logre documentarse. No tiene sentido que se vaya a facturar una consulta médica que no está firmada. De hecho ocurre, y ocurre muy frecuentemente. Luego, la firma electrónica es la firma o es el yo admito, el yo tomo, el yo confiero la importancia o el carácter legal de que esta consulta fue efectuada de este modo. Esto es con mucho la parte teórica de esta clase. Ya en la consulta, cuando tengamos nuestra conferencia propiamente, digamos, no en la consulta, no en nuestra conferencia el próximo martes, ya debemos indagar en los sistemas prácticos del SimChart suyo sobre estos detalles y cómo reflejarlo en un registro médico electrónico. Bueno, si definitivamente no tenemos más nada de qué hablar, les deseo que tengan muy buenas noches y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.